El día de hoy vamos a continuar con evaluación del crecimiento en niñas y niños. Habíamos hablado anteriormente que nosotros en atención primaria y el Ministerio de Salud Pública maneja cifras del estado nutricional en el país y hablábamos de ciertos conceptos en cuanto a malnutrición en el Ecuador. Entonces, esto es lo que habíamos hablado anteriormente en cuanto a términos de malnutrición en el Ecuador. Decíamos que había desnutrición aguda, había el término de desnutrición crónica y desnutrición global. El concepto de desnutrición aguda es la deficiencia de peso para la altura, también conocida como delgadez extrema, cuando nosotros estamos evaluando en niños mayores de 5 años. Y esta resultaba de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad, que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. Este era el término de desnutrición aguda. Y para ello utilizábamos las curvas de crecimiento para dar ese diagnóstico. Hablábamos de desnutrición crónica cuando había un retardo de altura para la edad, que estaba asociada normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico. Y hablábamos de desnutrición global, que era el déficit de peso para la edad. ¿Ya? Esto era en términos que habíamos comentado anteriormente. El Ministerio de Salud Pública se basa en los resultados que se obtienen a través de las curvas de crecimiento de la OMS. Estas curvas de crecimiento, que también están publicadas en IEPI, ¿sí? en la Estrategia de Atención Integral para Enfermedades Prevalentes de la Infancia, también disponemos de las curvas. Entonces, tenemos curvas tanto para niñas como para niños. En niños están de color celeste, en cambio para niñas están de color rosado. ¿Ya? Cada una tiene su nombre, ¿no? En esta, por ejemplo, niñas, curvas de crecimiento de talla, edad de 2 a 5 años, ¿sí? En esta otra curva tenemos longitud, edad de 0 a 2 años, y así vamos a encontrar curvas, como en la que tenemos acá, peso, edad de 2 a 5 años. Estas son las curvas que están publicadas en la OMS y ustedes pueden descargarlas también. ¿Ok? Vamos a tener que graficar curvas de crecimiento cuando estamos evaluando. ¿Ya? Para ello, la OMS publica un curso de capacitación sobre la evaluación de crecimiento de niños, también gratuito en el internet. Ustedes pueden descargarla. Igual yo les había puesto en el aula virtual, pero ustedes pueden descargarse. En el módulo C dice interpretando los indicadores de crecimiento. De aquí sacamos los datos de desnutrición aguda, desnutrición crónica, las que veníamos manejando y que habíamos comentado anteriormente cuando hablábamos de la situación de los niños en nuestro país. Ahí hablábamos acerca del 23% de nuestros niños que eran talla corta o también conocidos como desnutrición crónica. Ok. Vamos a ir revisando este libro que me parece mucho más fácil para poder entender, ¿sí? En cuanto a interpretar curvas de crecimiento. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir. Entonces, ¿cuáles son las curvas que vamos a utilizar para dar diagnóstico nutricional? Ustedes observan aquí estas 4 curvas: longitud, talla para la edad, peso para la edad, peso para longitud, talla y el índice de masa corporal para la edad. ¿Ya? Son las curvas que disponemos y las que nos entrega los patrones de crecimiento para evaluación. Vamos a ir detallando
y cómo vamos a utilizar cada una de ellas para dar diagnósticos. Ya, primero, antes de nada, nos dice marque puntos para indicadores de crecimiento. Marque puntos para indicadores de crecimiento. Habíamos revisado cómo obtener los datos, cómo obtener peso, cómo obtener longitud, talla y cómo obtener el perímetro cefálico con el estándar que la OMS nos entrega. ¿Ya? Entonces, habíamos revisado cómo pesar, cómo medir tanto longitud, talla como perímetro cefálico. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una curva de crecimiento, vamos a ver que tenemos un eje X, un eje Y y un punto marcado. El eje X se refiere a la línea de referencia horizontal en la parte inferior de la gráfica. El eje Y es la línea de referencia vertical que está en el lado izquierdo de la gráfica. Y el punto marcado es el punto dibujado en una gráfica en el que la línea trazada desde una medición en el eje X intersecta con una línea trazada desde la medición en el eje Y. Vamos a ver un ejemplo para que sea más sencillo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una curva de crecimiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos una curva de crecimiento de peso para la edad de niños, desde el nacimiento hasta los 6 meses. Entonces tenemos el eje horizontal, el eje X, que representa la edad, y un eje vertical que representa en este caso peso. Si ustedes se fijan, tenemos el peso en kilogramos, va desde los 2 kilos hasta los 11 kilos, y en el eje horizontal tenemos edad. En esta curva, de 0 a 6 meses, tiene una particularidad, que los primeros 3 meses están divididos en semanas. Desde el nacimiento, semana 0, hasta la número 13, que corresponde a los 3 meses. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos interpretar? Es un niño de 6 semanas, ¿sí? Es un niño de 6 semanas, sería el eje X, ¿ya? Que pesa 5 kilogramos, el eje vertical. Entonces, yo voy a ubicar 5 kilos y voy a ubicar las 6 semanas. Yo continúo las 6 semanas en el eje vertical hasta encontrarme con la línea horizontal de 5 kilos. Este es el punto que se llama intersecta, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a marcar el punto. Este es el punto marcado de un niño de 6 semanas que pesa 5 kilogramos. ¿Ya? Esto es cómo marcar el punto en los ejes X y en los ejes Y. Muy bien. Ahora bien, vamos a revisar curva por curva cómo vamos a marcar los puntos. Aquí nos dice marque puntos en la curva de longitud talla para la edad. Habíamos conversado cuando tomábamos el dato de longitud talla, longitud era para menores de 2 años. Hablamos de longitud cuando tomábamos el dato en menores de 2 años y al niño lo tomábamos la longitud acostado. Cuando hablamos de talla, cuando el niño se lo pone de pie, ¿sí? Se lo pone de pie. Ahí hablábamos de talla, longitud acostado, talla de pie. Hay que tomar ciertas consideraciones, ¿sí? ¿Qué nos dice el estudio multicéntrico? ¿Qué nos dice la norma OMS? Cuando yo estoy con una curva de crecimiento, cuando yo estoy utilizando una curva de crecimiento, debemos marcar semanas cumplidas cuando estoy con una curva de 0 a 6 meses, donde tengo yo los primeros 3 meses en semanas. Yo marco semanas cumplidas, marco meses o años y meses sobre la línea vertical, no entre las líneas verticales. Por ejemplo, si un niño tiene 5 meses y medio, el punto será marcado en la línea para 5 meses, no entre las líneas de 5 y 6 meses. Para hacerle más gráfico, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Aquí tenemos una curva de peso para edad. Vamos a buscarnos una curva de peso para edad, una curva de peso para edad que vaya de 0 a 5 años.
Vamos con esta curva para poder entender. ¿Ya? Aquí tengo una curva de crecimiento de perímetro cefálico de 0 a 2 años. En el eje horizontal yo tengo edad. ¿Cuál es el intervalo? Tengo una línea vertical que corresponde a un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quiere decir que el intervalo es de un mes. ¿Qué nos dice cómo graficar? Dice que yo debo graficar mes cumplido o semana cumplida. No puedo graficar entre líneas intermedias. Si un niño tiene un mes, 15 días, yo grafico en el mes. Si tiene 2 meses, 20 días, yo grafico en la línea de 2 meses. ¿Sí? No puedo graficar entre líneas verticales, no señala la normativa. ¿Ya? Entonces, no puedo graficar entre líneas verticales, sino el mes cumplido. ¿Ok? Esto nos dice marque semanas cumplidas, meses o años y meses sobre la línea vertical, no entre líneas verticales. Cuando yo estoy evaluando, en este caso, la longitud o talla sobre o entre las líneas horizontales, tengo que marcar la manera más exacta que le sea posible. Por ejemplo, si la medición me dice que es de 60.5 centímetros, tengo que ubicar exactamente 60.5, o sea, es decir, ubicamos el punto en la mitad del espacio entre líneas horizontales. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Ana dice aquí, ¿no es cierto? Ana, la siguiente gráfica presenta la talla para edad de Ana en 3 visitas. Las líneas horizontales representan incrementos de 1 centímetro. En la primera visita, Ana tenía 2 años, 4 meses y medía 92 centímetros en talla. ¿Ya? Entonces, vamos a observar. ¿Ya? Cuando tengamos nosotros curvas de crecimiento, vamos a tener que observar la línea horizontal, ¿sí? En esta línea horizontal está generalmente la edad y vamos a encontrarnos líneas verticales que van a corresponder a los intervalos. Aquí tenemos una línea de color negro, ¿sí? Y unas líneas de color algo gris, ¿no es cierto?, que son más tenues. La línea vertical marca edad en años, ¿no? Aquí tenemos esta línea vertical, 2 años, esta otra línea vertical, 3 años, corresponderá a 3 años, esta otra línea vertical corresponderá a 4 años y esta a 5 años. Y vemos unas líneas verticales que corresponderán a intervalos según lo que vemos a meses, ¿no es cierto? 2 años, 2 años, 1 mes, 2 años, 2 meses, 2 años, 3 meses, 4 meses, ¿sí? Son líneas verticales que vamos marcando, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando yo marco edad en las líneas horizontales en el eje X, tengo que marcar mes cumplido, ¿ya? Entonces, aquí el ejemplo nos decía que en la primera visita, Ana tenía 2 años con 4 meses. Entonces, aquí voy a buscar 2 años con 4 meses, ¿sí? Tengo que marcar el punto. Y nos decía que la talla de Ana era de 92 centímetros. Entonces yo busco 92 centímetros, ¿ya? En el eje vertical. Entonces, ¿cuál es el intervalo en el eje vertical? Tenemos líneas horizontales negras, ¿sí? Que marcan intervalos de 5 centímetros, ¿no? 75, 80, 85, 90, 95, 100. Y tengo unas líneas horizontales algo grises, ¿no es cierto? Entonces, estas marcarán intervalos, si ustedes miran, marcan intervalos de 1 centímetro, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. En la primera visita, Ana tenía 92 centímetros, entonces yo voy a buscar la intersección, ¿no es cierto?, entre 92 y 2 años, 4 meses, y aquí marco un punto. En la segunda visita, ¿qué edad tenía Ana en la segunda visita? Entonces, yo voy a la segunda visita, aquí está marcado el punto. Quiere decir que Ana en la segunda visita tenía 3 años con 3 meses y tenía una talla de 96, 97, 98. ¿Ya? En la segunda visita Ana tenía 3 años con 3 meses y medía 98 centímetros. En la tercera visita, Ana tiene 4 años, 2 meses y una talla de 103 centímetros.
Eso es lo que nos marca, o es lo que podemos observar, ¿ya? Entonces, aquí nos preguntan, ¿no? Los puntos marcados en la curva de crecimiento para el caso de Ana. Entonces, siempre vamos a unir, ¿no? Entonces, vamos a unir. Entonces, con una liñita, con un esferográfico, vamos a unir, ¿ok? Vamos uniendo los puntos, ¿ya? Y nos dice el otro que nos pregunta, llene los espacios vacíos en las oraciones siguientes. En la segunda visita, Ana midió, ¿no es cierto? Ya vimos cuánto midió Ana y qué edad tenía. Y en la tercera visita igual. ¿Ya? Eso en cuanto a marcar los puntos en la curva de longitud, talla, para edad. Muy bien, tenemos la curva de peso para edad. La curva de peso para edad. Habíamos comentado que la curva de peso para edad, ¿sí?, marca el peso a la edad que va el niño a la consulta, ¿sí? Refleja el peso corporal en relación a la edad del niño en un día determinado. Ojo, chicos, este indicador, ¿ya? Porque a veces nos confundimos. Este indicador presenta a un niño con bajo peso y bajo peso severo, pero no se utiliza para utilizar o para clasificar niños con sobrepeso u obesidad. Ojo, esta curva de peso para edad no le permite a usted identificar o diagnosticar sobrepeso u obesidad. ¿Ya? Entonces es muy importante recordar, la curva de peso para edad me permite a mí buscar niños con bajo peso y bajo peso severo. ¿Ya? Cuando hablábamos de términos, hablábamos del concepto, ¿sí?, de desnutrición global, ¿no? Peso para edad significaba el desnutrido global, ¿no? Entonces, esta curva de peso para edad, sí, podemos utilizar cuando estamos buscando del desnutrido global, ¿no? Pero no para desnutrición aguda ni para desnutrición crónica, ¿ok? ¿Cómo vamos a marcar? ¿Cómo vamos a marcar? Es idéntico como en la curva de peso, de edad, la misma curva como la anterior. Edad para longitud talla, ¿no? Longitud talla para edad. No podemos marcar entre líneas verticales, igual marcamos semanas cumplidas, meses, años, ¿sí? No marcamos entre líneas verticales. Y cuando buscamos el peso, sí, debemos hacer lo más exacto posible. Ejemplo, Roberto, ¿sí? En la siguiente gráfica muestra el peso para la edad de 3 visitas de un niño llamado Roberto, ¿sí? Entonces, ahora bien, vamos a ver. Peso para la edad de niños. Esta curva, en cambio, es de 6 meses a 2 años, ¿ya? De 6 meses hasta 2 años. El intervalo en la línea en edad corresponderá igualmente a meses, ¿no? Igualmente a meses. Ustedes se fijan, aquí no marca entre líneas verticales, siempre marca mes cumplido. El niño en la primera visita, Roberto, tenía 9 meses de edad, ¿sí? 9 meses de edad, según lo que está marcado, 9 meses de edad, y tiene un peso de 8 kilos. Y tiene un peso de 8 kilos. ¿Ya? Entonces voy buscando la línea que intersecta 8 kilos y tiene 9 meses de edad en la primera visita. En la segunda visita, Roberto tiene 1 año, 1 mes. ¿Ya? Y si nosotros observamos cuál es el peso de Roberto a esa visita, podemos observar que aproximadamente tiene 8 kilos y medio. Cada línea horizontal corresponderá a 0.1 kilos, o sea, 100 gramos, ¿no? Entonces tenía 6, 7, 8, ¿sí? Aproximadamente tiene 8 kilos, 800 gramos, ¿no? 8.8 kilos tiene Roberto al año, 1 mes. En la tercera visita, Roberto tiene 1 año, 6 meses y tiene un peso de 9 kilos, 1,200, ¿no? 9.2. Entonces, Roberto tiene en la tercera visita 1 año, 6 meses y pesa 9.2 kilos. Siempre cuando graficamos curvas de crecimiento hay que unir los puntos, ¿sí? Unimos los puntos, ¿ya? Vamos a unir los puntos. Y así vamos marcando en las curvas. Esta curva dice, marque los puntos en la curva de peso para longitud talla, ¿ya? Curva de peso para longitud talla.
estamos hablando de dos indicadores, peso, y hablamos de indicador longitud, talla, aquí no hay edad, ¿sí? Aquí no hay edad. En esta curva no hay edad. Vamos a la curva. Esta curva dice peso para la talla en niños. Esta curva corresponde de 2 años a 5 años. En el eje horizontal yo tengo longitud, no en centímetros, talla, ¿no? ¿Sí? Y en el eje vertical tengo peso. Si ustedes se fijan, en esta curva no tengo edad, no tengo edad. Por lo tanto, ¿en qué casos podría utilizar esta curva de peso para la talla? En casos que yo no disponga edad del niño, en casos que no disponga edad del niño. Por ejemplo, niños huérfanos, ¿sí? Niños que desconocemos la edad y a usted le pide evaluar estado nutricional. Entonces, como no tengo edad, puedo utilizar esta curva, ¿sí? Puedo utilizar esta curva de peso para longitud talla, ya que aquí no necesito la edad del niño. La curva de peso para la talla nos da, es similar los diagnósticos a la curva de índice de masa corporal. Repito, la curva de peso para la talla dan los mismos diagnósticos que la curva de índice de masa corporal para edad. En la primera visita de este ejemplo, ¿sí? De este niño que se llama Enrique, ¿sí? Enrique es el ejemplo de esta curva. En la primera visita, Enrique medía, según lo que vemos, ¿sí? Medía 85 centímetros y pesa 13 kilos, tal vez un poquito más, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, el intervalo en peso, ¿cuánto será? Vamos a ver. La línea horizontal negra, 6 kilos. La otra línea horizontal negra, 7 kilos. Y tenemos una línea más tenue entre el 6 y el 7, ¿sí? Que corresponderá a 500 gramos más o menos, ¿no? O sea, entonces tenemos un intervalo de 0.5 kilos. 0.5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el niño, ejemplo, en este caso, medía 85 y vemos que el punto está un poquito por encima de 13 kilos, ¿no? A lo mejor estará pesando 13 kilos 200 gramos, ¿no? 13 kilos 200 gramos, ¿ya? Entonces sí, vamos a tratar de ser lo más exacto. Aquí el indicador peso y talla hay que ser lo más exacto, ¿sí? En el segundo control medía, aquí estamos con intervalos de 1 centímetro, ¿no? 96, 97. 97 centímetros y tiene un peso de 16 kilos aparentemente, ¿no? Entonces, si yo tengo los dos controles y uno con una línea para tener una tendencia de crecimiento. Ok, esto en la curva de peso para longitud talla. Vamos marcando puntos en índice de masa corporal para edad. Habíamos comentado que con la curva anterior los diagnósticos son similares con la curva de índice de masa corporal para edad. De igual manera, ¿sí? Como hablamos de edad, ¿sí? Este ejemplo es de Rosita, ¿sí? En la siguiente curva muestra el índice de masa corporal para edad de 2 visitas de Rosita. Las líneas horizontales representan unidades de índice de masa corporal de 0.2. En la primera visita tenía 7 meses cumplidos desde su nacimiento y tiene un índice de masa corporal de 17. Y ya sabemos cómo sacar índice de masa corporal, pues, ¿no es cierto? Era utilizando la fórmula de peso en kilogramos dividido para la talla en metros al cuadrado. Aquí tenemos una curva de índice de masa corporal para niñas de 6 meses a 2 años. En el eje horizontal tenemos edad. ¿Cuál es el intervalo? Un mes, ¿sí? Tenemos intervalos de un mes. En el eje vertical tenemos el indicador índice de masa corporal, kilogramos sobre metros al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el intervalo? Nos decía de 0.2, ¿ya? Entonces aquí en este ejemplo, 16, índice de masa corporal de 16, acá tengo la otra línea horizontal de 17 y tengo unas líneas horizontales algo menos oscuras, ¿no es cierto? Algo gris. Entonces tengo divisiones y que nos marcan un intervalo de 0.2. Ejemplo,
En este ejemplo, Rosita tenía 7 meses de edad con un índice de masa corporal de 17. Yo marco el punto. En el segundo control, Rosita tenía 1 año 2 meses, un índice de masa corporal de 18. ¿Ya? Eso es lo que nos marca. Tal vez un poquito menos de 18, ¿no? Tal vez 17.9, porque está entre las dos líneas horizontales. Y voy marcando, ¿no? Marco los 2 puntos y uno los puntos para tener una tendencia de crecimiento. ¿Cómo marcar puntos en la curva de índice de masa corporal para edad? Ok, y así hemos tenido los puntos de cómo marcamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a marcar? Ahora bien, vamos a interpretar curvas de crecimiento, vamos a darle diagnósticos, ¿ya? Vamos a dar diagnósticos. Y aquí vamos a utilizar esta tablita, ¿sí? Esta tablita, ¿ya? Cuando nosotros estamos evaluando curvas de crecimiento, ¿sí? Cuando estamos evaluando curvas de crecimiento, ¿sí? Vamos con una gráfica que sea mucho más sencilla. Vamos con una gráfica de niños, vamos a buscar. Ya, aquí nos dice curva de crecimiento de peso para talla de niños de 2 a 5 años, nos dice el ejemplo, de 2 a 5 años. ¿Ya? De 2 a 5 años. Recuerden que yo voy a marcar puntos, ¿no es cierto? Luego de obtener el peso, la talla, yo tendría que graficar el punto, ¿sí? Tendríamos que graficar el punto, ¿ya? Ejemplo, digamos que este niño mide 95 centímetros, ¿sí? Mide 95 centímetros y tiene un peso de 15 kilos. Entonces, 15 kilos y 95 centímetros. El punto marcado estaría ahí, ¿ya? El punto marcado estaría donde está el puntero. Cuando yo evalúo curvas de crecimiento, aparece un término, puntuación Z. ¿Sí? Puntuación Z. Hablamos en términos de puntuación Z. ¿Ya? Términos de puntuación Z. Si ustedes se fijan en el lado derecho de la curva, hay unos números. ¿Sí? 0. Por encima del 0 vemos el número 1, el número 2, el número 3. Por debajo del 0 vemos el menos 1, menos 2 y menos 3. Estos son términos de puntuación Z o desviaciones estándar. Todo punto que se me aleja del medio, ¿sí? Aquí tengo el punto central, se me aleja del medio hacia arriba o se me aleja del medio hacia abajo, ¿ya? Entonces, si se me aleja del medio, le conozco como desviación estándar. El 1, el 2 y el 3 cuando son positivos y menos 1, menos 2 y menos 3 cuando son negativos. ¿Ya? Entonces, este niño tenía 95 centímetros y pesaba 15 kilos. 15 kilos. El punto se encuentra entre 0 y más una desviación estándar. ¿Ya? Ahí está el punto. Se encuentra entre 0 y más una desviación estándar. Cuando yo digo en términos de puntuación Z, tengo que decir por encima de o por debajo de. Por encima de o por debajo de. Entonces, si el punto se encuentra entre 0 y más 1, yo tengo que decir que se encuentra por encima de la media. Por encima de la media. Si el punto se encuentra entre más 1 y más 2, yo tengo que decir en términos de puntuación Z por encima de más una desviación estándar. Si el punto se encuentra como está aquí en el puntero, entre más 2 y más 3, en términos de puntuación Z tengo que decir que se encuentra por encima de más 2
desviaciones estándar. ¿Ya? Ahora bien, si es que los puntos se encuentran por debajo de la media, ¿sí? Como es en este caso, el puntero se encuentra entre -1 y -2, tengo que yo decir en puntuación Z, se encuentra por debajo de -1 desviación estándar. Hoy el puntero está entre -2 y -3. En términos de puntuación Z, tengo que decir que se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándar. Y como indica el puntero, el punto se encuentra por debajo de -3 desviaciones estándar. ¿Ya? Son términos de puntuación Z. Términos de puntuación Z. ¿Ya? Ustedes pueden mirar aquí. Mediana por encima de +1, por encima de +2, por encima de +3. Cuando se encuentra por debajo de la media, hay que decir por debajo de -1, por debajo de -2 y por debajo de -3. Son términos de puntuaciones Z. Términos de puntuación Z es como se recomienda cuando yo estoy interpretando curvas de crecimiento. ¿Qué diagnósticos nos da? ¿Qué diagnósticos nos da cada curva de crecimiento? Ustedes se fijan aquí están 4 curvas representadas: longitud, talla, para edad, peso para longitud, talla, índice de masa corporal para edad. ¿Ya? ¿Qué diagnósticos nos da longitud, talla, para edad? ¿Qué diagnóstico nos da? En la parte que está sombreada nos indica normalidad, ¿sí? Normalidad. ¿Ya? En cuanto a talla, todo punto, ¿sí? En longitud, talla, chicos, en todo punto que se encuentre por debajo de -3, por debajo de -3, ¿sí? Se considera como baja talla severa. Baja talla severa, por debajo de -3. Se considera como talla baja severa. ¿Ya? Si el punto se encuentra por debajo de -2, le vamos a considerar como talla baja. ¿Ya? Por debajo de -2, talla baja. Por debajo de -3, talla baja severa. ¿A qué es sinónimo? ¿Qué tipo de desnutrición es sinónimo? Chicos, ¿cuál sería el diagnóstico nutricional cuando hablábamos de conceptos? Una crónica. Ya, entonces, si decimos que el niño se encuentra por debajo de -2, talla baja, o si está por debajo de -3, estoy comparando altura para la edad. Entonces, hablamos de desnutrición crónica. Desnutrición crónica, ¿ok? Entonces, baja talla es decir, un desnutrido crónico. ¿Cuál es el problema del desnutrido crónico en nuestro país? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que existe en casa? Cuando ustedes están como mamitas en la consulta, ¿sí? La mamá usted le dice a la mamá, ¿sabe que su niño está con talla baja? ¿Sí? La mamá, si es que no sale con una indicación de alimentación, la mamá, cuando llega a casa, le hace consumir lo que le pone en el plato. ¿Sí? Le da sopita, le dice, no, el doctor dijo que estabas con talla baja, te pongo la sopa, y le da de comer la sopa a la fuerza. ¿Ya? Nuestra alimentación en el país está basada en carbohidratos. ¿Sí? Nuestra alimentación se basa en carbohidratos. Sopa con papa, arroz con papa, ¿sí? Entonces la mamá, como el doctor le dijo que estaba con talla baja, ¿cuál sería el riesgo de niños con talla baja? ¿Cuál sería el riesgo en cuanto al estado nutricional? Obesidad. Son pequeños y gordos, ¿sí? Son pequeñitos, son talla corta, desnutridos crónicos, y como fue donde el médico le dice, está pequeñito, entonces como ya nos dijo, ¿no es cierto? El riesgo es que este niño comience a engordar y comienza a tener problemas de peso para su tamaño, ¿sí? Se hacen gordos, ¿ya? Eso dice la nota 4, entonces vamos a ver qué dice la nota 4. La nota 4 nos dice, es posible que un niño con retardo baja talla o talla baja severa desarrolle sobrepeso, ¿ya? Entonces tenemos doble problema. Niños con baja talla tienen ese riesgo de tener sobrepeso u obesidad. Vamos ahora hacia arriba, ¿sí? A la madre no le preocupa, ¿sí? A la madre no le preocupa que sea muy alto, ¿ya? Entonces, cuando tengamos nosotros niños que están por encima de +2 desviaciones de estándar en la talla,
por encima de más 2 desviaciones. Por encima de más 2. Ya, por encima de más 2. Vamos a ver. Esta, la que les indico, es del carnet de salud infantil, ¿no? La libreta de salud, ¿sí? Todos van, aquí los niños que acuden al Ministerio de Salud Pública, se les entrega una libreta integral de salud, ¿sí? Dentro de la libreta integral de salud, ¿sí? La madre también tiene curvas de crecimiento y ustedes tendrán que explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué curvas tiene? Peso para edad de 0 a 6 meses, ¿ya? Tenemos longitud, edad de 0 a 6 meses, ¿ya? Ahora bien, nos decía que cuando hablamos de talla, ¿sí? Dice normal es aquella que se encuentra por encima de 2. Normal es aquella que se encuentra por encima de 2. A ver, aquí tengo la desviación estándar media, ¿no es cierto? Aquí no aparece la desviación estándar 1 o más 1. Ustedes podrán suponer equidistantemente entre 0 y 2 estará la 1, ¿no? Aquí debería estar una desviación estándar. Entre 0 y menos 2, equidistante estará aquí menos una desviación estándar. ¿Ya? Aquí tengo desviación estándar 2, desviación estándar 3. Entonces, normal dice, ¿cuánto dice aquí? Por encima de 2 es normal. Aquí, chicos, yo estoy graficando, miren el puntero del mouse, ¿ya? En términos de puntuación Z, el punto marcado está por encima de 2, por encima de 2. Por lo tanto, este niño estaría con una talla normal, ¿sí? Estaría con una talla normal, ¿ok? Este niño estaría con una talla normal. Ok, miramos la curva, miramos la tablita. Sí, Ya, por encima de 2 me dice que está en una zona gris normal, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo el punto marcado como está en el puntero, ¿sí? Está por encima de 2, sería normal, ¿ya? Por debajo de menos 2, ahí estamos por debajo de menos 2, ¿sí? Aquí está por debajo de menos 2, talla baja, y por debajo de menos 3, talla baja severa, ¿ya? Decimos por debajo de. Si el punto está exactamente en menos 2, si el punto está exactamente en menos 2, el diagnóstico es el menos severo, ¿ya? El diagnóstico es el menos severo. Entonces, o el menos grave, ¿ya? Entonces, si está exactamente en menos 2, le ponemos como talla normal, ¿sí? En talla normal. Si está el punto marcado exactamente en menos 3 desviaciones estándar, el diagnóstico debe ser el menos grave. Entonces, por lo tanto, hablamos de talla baja. Para que sea talla baja tiene que estar por debajo de menos 3, es decir, menos 3.01, ¿no? Menos 3.01. Ahí hablamos de talla baja severa en este caso. Si estuviese en menos 3.01, talla baja severa. Si está en menos 3, el diagnóstico debe ser el menos grave, entonces talla baja. ¿Ya? Eso es importante recordar. Dígame. ¿Por qué en la curvita que recién nos mostró, por qué no le pintan igual de verde si se supone que debería ser como que normal? Ya, debería haber estado pintado de verde hasta el 3, ¿no es cierto? Debería estar pintado de verde hasta el 3. Imagino que por guardar contexto con las demás curvas le dejaron en verde, ¿no? ¿Sí? Sí, debería haber estado marcado de color verde hasta acá arriba. Verde, porque eso significa normal. ¿Sí? Entonces es un error. Debería haber estado marcado en color verde hasta acá arriba. ¿Sí? Y sí, a veces nos puede dar confusión. Que si es que yo veo marcado hasta aquí en verde, me indicaría como normal, ¿ya? Pero ustedes saben hoy que si el punto se encuentra por encima de 2 en longitud edad, en este caso longitud edad porque es de 0 a 6 meses, sí, debería ser calificado como normal, ¿ya? Cuando el punto se encuentra por encima de 3, es decir, 3.01, por encima de 3, o sea, tiene que estar en 3.01 o más, ¿no? Por encima de 3. ¿Qué nos dice la nota 1? Un niño en este rango es muy alto. Una estatura alta en raras ocasiones es un problema, a menos que sea un caso extremo que indique la presencia de desórdenes endocrinos, como un tumor productor de hormona de crecimiento. Si usted sospecha de un desorden endocrino, refiera al niño en este rango para una evaluación médica. Por ejemplo,
si padres con una estatura normal tienen un niño excesivamente alto para su edad, ¿ya? Entonces, recordar, chicos, si está por encima de 3, es un niño que necesita referirse, ¿ya? Igualmente con estos niños que están por debajo de -3. Niños por encima de 3 y niños por debajo de -3 deben ser referidos para una evaluación complementaria. Talla baja severa o tallas excesivamente altas para su edad, ¿ya? Esto nos dice la curva de longitud talla para edad. Ahora bien, vamos con la curva de peso para edad. Habíamos comentado, ¿sí?, que la curva de peso para edad diagnostica desnutrición global, ¿sí? No le permite a usted evaluar niños con sobrepeso u obesidad. Aquí dice ver nota 2, ¿sí? Si el punto marcado está por encima de 1, ¿sí? ¿Qué nos dice? En la nota número 2, vamos a leer la nota número 2. Un niño cuyo peso para edad cae en este rango puede tener un problema. Aquí, ojo, aquí deberíamos haber puesto entre comillas, ¿no es cierto? Puede tener un problema, ¿sí? Pero esto puede evaluarse mejor con un peso para longitud talla o un índice de masa corporal para edad, ¿ya? Entonces, si es que el punto marcado cae por encima de 1, ¿sí? Dice ver nota 2, ¿no es cierto? Dice, es un niño que puede tener un problema, ¿ya? Entonces, para que no sea un problema, posiblemente es un niño bastante alto, ¿no? Para que el peso sea acorde a su tamaño, ¿ya? Entonces, repito, la curva de peso para edad no le permite diagnosticar estado nutricional agudo, como sobrepeso y obesidad, ¿no? No le permite, ¿ya? Bien, vamos hacia abajo, ¿sí? El peso para edad, cuyo punto cae por debajo de -2, hablamos de peso bajo. Y si el punto cae por debajo de -3, hablamos de peso bajo severo. Peso bajo severo. Dice ver nota 5. ¿Qué nos comenta la nota 5? Esta condición es mencionada como un peso muy bajo en los módulos de capacitación y IEPI, ¿no? Bueno, IEPI ya cambió. Sí, IEPI ya cambió, ¿no? IEPI ya nos cambió la última revisión que se hizo en el 2018. ¿Sí? Eso ya nos cambió. Vamos a ver aquí qué nos dice IEPI. IEPI también, ustedes van a ver que tiene, ¿no? Este es de nuevo en lo que ustedes revisaron en IEPI, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso, exactamente, ¿no? En la curva de longitud talla ya vimos, desnutrición crónica, aquí está puesto como desnutrición crónica o talla baja, desnutrición crónica, sí, severa o talla baja severa, aquí aparece el término de desnutrición, ¿no? ¿Ya? Peso bajo y peso bajo severo. ¿Listo? Es en cuanto a la curva de peso para longitud. Ahora vamos a, perdón, peso para edad. Vamos con la curva de peso para longitud talla o también similar la curva de índice de masa corporal para edad. ¿Ya? Aquí aparecen términos de obesidad, sobrepeso, posible riesgo de sobrepeso y hacia abajo, demasiado y severamente demasiado. ¿Ya? Por debajo de -3. Si el punto cae por debajo de -3 en cualquiera de estas curvas, vamos a considerar con el término de severamente demasiado. ¿Sí? Severamente demasiado. Si el punto cae por debajo de -2, hablamos de demasiado. ¿Sí? Por debajo de -2, demasiado. ¿Ya? En diagnósticos nutricionales, ¿sí?, el severamente demasiado, tal cual como dice IEPI, ¿ya?, severamente demasiado o emaciación severa es igual a desnutrición aguda severa. Desnutrición aguda severa. ¿Ya? Si el punto marcado cae por debajo de -2, ¿sí?, por debajo de -2, hablamos de emaciado. Si abajo dice emaciación severa, por debajo de -2 es emaciado, como nos dice acá, ¿no es cierto? Emaciado, emaciado. También podemos considerarle como desnutrición aguda moderada o emaciado. Desnutrición aguda moderada o emaciado. ¿Ya? Si decimos desnutrición aguda severa, si decimos desnutrición aguda moderada, ¿cuál nos faltaría, chicos? ¿Qué tipo de desnutrición nos faltaría? Hablamos de severa, moderada. ¿Cuál nos faltaría? Leve.
Una leve, ¿no es cierto? Sí, una leve. IEPI nos pinta como normal el punto marcado por debajo de -1. Sí, nos pinta como normal. ¿Sí? Ustedes pueden, inclusive en la misma tabla de la OMS, nos deja como normal, ¿no? Por debajo de -1 le pone como color gris, ¿no? Como normal. Entonces, desnutrición severa, moderada, nos faltaría una leve. Aquí, chicos, la diferencia. Esta es la diferencia con ustedes, ¿sí? Cuando ustedes vean niños que están cayendo por debajo de -1 desviación estándar, están cayendo por debajo de -1 desviación estándar, ustedes tienen que tener una alerta. Una alerta. Este niño no está demasiado, no está, ¿sí? No está con desnutrición moderada. Está con riesgo de ¿qué? De emaciarse. Un niño por debajo de -1 está con riesgo de pasar a emaciación, ¿ya? Entonces yo debería actuar, investigar causas, ¿no es cierto?, de malnutrición. Repito, si un niño cae por debajo de -1, ustedes consideren como una desnutrición leve, ¿ok? Y el riesgo de emaciarse, ¿ya? Entonces yo no le voy a dejar como color gris, no le voy a colocar como normal, ¿sí? No le voy a colocar como rango normal. Aquí debería haber sido pintado de amarillo. Debemos haber puesto aquí riesgo de emaciarse, ¿no es cierto? O desnutrición aguda leve. Recuerde que la curva de peso para longitud talla o índice de masa corporal para edad es el comparar si el peso está bien para el tamaño, ¿ya? Por lo tanto, debería estar siempre en la media, ¿sí? Esta curva debería estar siempre en la media para considerarle un rango normal, ¿ya? Entonces, eso es lo que llevan ustedes como diferente en esta curva, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ojo, chicos, si el punto está por debajo de -1 en la curva de peso para longitud talla o índice de masa corporal para edad, ¿sí? Tienen que tener esa consideración. Vamos hacia la parte superior, ¿ya? Igual, ¿sí? Aquí sí está bien. Si yo tengo un punto marcado por encima de +1 desviación estándar, es decir, entre +1.01 a +2, le voy a considerar como riesgo de sobrepeso, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá abajo debería haber estado puesto riesgo de emaciación, ¿no? Riesgo de sobrepeso, ¿ya? Por encima de 2, es decir, entre 2.01 a +3, le considero como sobrepeso. Y si está por encima de 3, obesidad. Obesidad. Hasta los 5 años, ¿ya? Hasta los 5 años. Pasado los 5 años, chicos, esto también es nuevo. Pasado los 5 años, ¿sí? El que está por encima de 1 ya no es riesgo de sobrepeso. Si un niño tiene 5 años, un mes, y el punto está por encima de 1, ya no sería riesgo de sobrepeso, ya pasa automáticamente a sobrepeso. Por encima de 1, sobrepeso. Y si está por encima de 2, pasa automáticamente a obesidad. ¿Ya? En cambio, si es mayor de 5 años, ya no le llamamos desnutrición agudo, moderado o severo, sino delgadez moderada, delgadez severa. Cambia el término a delgadez. ¿Ya? Entonces, con eso completamos. Desnutrición aguda es deficiencia del peso para la altura. Por lo tanto, ¿qué curvas utilizamos? Peso para longitud talla, índice de masa corporal para edad. Desnutrición crónica, utilizamos la curva de talla para edad, longitud talla para edad. Y desnutrición global, la curva de peso para la edad. Y por último, bueno, perímetro cefálico, ¿no? Perímetro cefálico, todo punto que está por encima de 2, macrocefalia, y todo punto por debajo de -2, microcefalia. ¿Qué nos dice el punto 4 aquí en IEPI? Punto 4. Las niñas y niños catalogados con macrocefalia o con microcefalia requieren referencia para una evaluación médica especializada. ¿Sí? Eso en cuanto a los diagnósticos que nos da cada curva. Diagnósticos que nos da cada curva. ¿Listo?
Esos son los diagnósticos que nos da cada curva. Ahora bien, vamos con ejemplos, ¿no? Este ejemplo dice peso para la edad de niños. Este punto está, ¿dónde está este punto, chicos? El punto marcado. 1 año, 1 mes y Ya. el peso 7.5 kilogramos. 7.5 kilos, ¿ok? Está por debajo de -2 en términos de puntuación Z. Diagnóstico. Por debajo de -2, diagnóstico. Peso bajo, ¿ya? Peso bajo, porque está por debajo de -2. Tienen que recordar diagnósticos, ¿no? Peso para edad se encuentra por debajo de -2, peso bajo. ¿Ok? Listo, vamos con el siguiente ejemplo. Esta curva es peso para la talla de 2 a 5 años. Listo, a ver, ¿qué talla tiene este niño? ¿Cuánto tiene en talla? 110 centímetros. 110, perfecto. ¿Cuánto pesa este niño? 19 kilos. 18, 19.5. 19.5, perfecto. ¿El punto en donde se encuentra en términos de puntuación Z? En Por términos encima, por encima de la media. por encima de la media, ¿no es cierto? El estado nutricional es Normal. 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 Normal, perfecto. Peso para longitud talla, nos dice peso para longitud talla por encima de la media, rango normal, ¿no es cierto? Rango normal. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Vamos con este ejemplo. Listo. Esta curva es de peso para longitud talla. En términos de puntuación Z, ¿en dónde se encuentra el punto? Por Por encima encima de Por de encima de las las tres desviaciones. Encima de +3. Diagnóstico, curva de peso para longitud. Obesidad. Obesidad, ¿no? Por encima de +3, obesidad. Perfecto. Vamos con otra. Vamos a ver. Vamos con esta niña que nos dice peso para edad. Se encuentra, ¿en qué término de puntuación Z se encuentra peso para edad? debajo de una Debajo. desviación, menos una desviación estándar. Por debajo de -1 desviación estándar. Peso para edad por debajo de -1 nos dice rango normal, ¿no? Por debajo de -1, rango normal. Ok, vamos a una curva que sea diferente. Peso para longitud. Este es un niño, es una niña, ¿sí? Que mide aproximadamente, sería 65, 66, 67 y medio más o menos, ¿no? 67 y medio. Y está pesando 7 kilos, punto 6 más o menos. Se encuentra en la media. Por lo tanto, es un estado nutricional normal. Nutricional normal. Esta longitud talla para edad, longitud para la edad en niñas de 6 meses a 2 años. El punto donde se encuentra marcado en términos Por de debajo puntuación. de las 2 desviaciones estándar. Debajo de menos 2 desviaciones. Diagnóstico, Talla baja. talla baja, perfecto, talla baja, muy bien. Ok, vamos con, bueno, este no vamos a ahora bien, vamos a interpretar curvas de crecimiento, ¿ya? Vamos a interpretar. Ahora bien, cuando yo tengo dos puntos marcados, sí, yo tengo que unir líneas, ¿no? Tengo que unir líneas. A ver, este es peso para edad en niñas, ¿no? Esta niña tiene 5 meses, el punto está por debajo de -3, la curva dice peso para edad, por lo tanto es un peso bajo severo, ¿no? Peso bajo severo. Esta es peso para longitud, de niñas. Esta niña mide casi 59 centímetros y está pesando 4 kilos 600 y el punto no está en -2, está justito por debajo de -2. Por lo tanto, hablamos de ¿qué diagnóstico? Peso para longitud por debajo de -2. Demasiado. Demasiado, ¿no es cierto? Peso para longitud por debajo de -2, desnutrición aguda moderada o demasiado. Muy bien. Este índice de masa corporal, diagnóstico, chicos. El diagnóstico es por debajo de -2 desviaciones estándar. Igual. Diagnóstico demasiado, ¿no es cierto? O desnutrición moderada.
o desnutrición moderada. ¿Ya? Ahora bien, vamos ahora sí a interpretar como para terminar crecimiento. ¿Sí? Aquí tengo el ejemplo de este niño. ¿Ya? Aquí, ¿cuántos controles tengo? Tengo dos niños, ¿no? En la parte superior tengo unos puntos que están unidos con líneas, ¿ya? Y en la parte inferior tengo puntos unidos con líneas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo aquí, cuando uno dos puntos, trazo una línea, estoy generando una tendencia de crecimiento. Tendencia de crecimiento, ¿ya? Tendencia de crecimiento, ¿ya? Entonces, aquí tengo dos tendencias de crecimiento. Ok, ¿cuál es la tendencia normal? Nos dice según esta. ¿Sí? A ver, aquí nos dice interpretar tendencias de crecimiento. Normalmente los niños de periodos de crecimiento siguen una tendencia, en general paralela a la mediana y a las líneas de puntuación Z. La mayoría de los niños crecerán en un canal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un canal de crecimiento? Entonces vamos a ver aquí el canal de crecimiento. ¿Ya? Un canal de crecimiento. Aquí en el ejemplo. Entre 0 y más 1, este corresponde a un canal. ¿Sí? En el ejemplo de la tendencia superior, ¿sí? No se ha mantenido en un mismo canal, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, no se ha mantenido en un mismo canal. Ha estado cruzando canales. El canal entre 1 y 2 y el canal entre 2 y 3, ¿sí? Aquí vemos que en el primer control estaba en el canal entre 1 y más 2, ¿no es cierto? Y en el segundo control ya pasó al siguiente canal. Entonces, la tendencia normal es que mantenga un mismo canal de crecimiento, ¿sí? Eso es lo que nos dice cuando hablamos de canales de crecimiento, ¿sí? Y lo ideal es que se mantenga paralela a la mediana, paralela a la media, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ojo chicos, ¿cuáles tendencias indican un problema o sugieren riesgo? Aquí aparece, indican un problema o sugerir riesgo. ¿Ok? Las curvas de crecimiento a usted como evaluador, ¿sí? A usted como evaluador. Vanessa evalúa a su pacientito, ¿sí? Y usted, Vanessa, ¿sí? Determina que para usted realmente es un problema. ¿Le sugiere riesgo la curva? Sí, le sugiere un riesgo, pero usted es la que le da o le identifica si es un problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles tendencias sugieren riesgo? ¿Qué nos dice aquí la primera? La línea de crecimiento de un niño atraviesa una línea de puntuación Z. Repito, la línea de crecimiento de un niño atraviesa una línea de puntuación Z. Vamos al ejemplo que está aquí, ¿ya? Entonces, entre el control número 1, ¿no es cierto?, que pesaba 9,5 kilos, y el segundo control pesaba 11 kilos. Yo al unir la línea, ¿sí?, veo que estoy atravesando una puntuación Z. ¿Ya? Estoy atravesando una puntuación Z. ¿Sugiere riesgo? Sí, sugiere riesgo. ¿Ya? Ahora yo tengo que evaluar ese riesgo, si para mí si realmente es un problema o no. ¿Ya? En la inferior, ¿no es cierto?, vemos que el primer punto estaba por debajo de la media y el segundo punto está por debajo de -1. Cambió de canal, cambió de puntuación Z, ¿sí? ¿Sugiere riesgo? Sí, sugiere riesgo. Usted tiene que interpretar según el diagnóstico, ¿no?, si es un problema o no es un problema. ¿Ya? ¿Qué otra tendencia sugiere riesgo? Nos dice el estudio. ¿Sí? Hay un pronunciado incremento o un descenso de la línea de crecimiento del niño, sin necesidad de atravesar puntuación Z. Ojo, ¿no? Hay un pronunciado incremento o un descenso de la línea. ¿Ya? Entonces, por aquí debe estar otro ejemplo. Vamos a buscar más abajo otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a buscar un ejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos aquí entre el segundo control y el tercer control, ¿sí? Veo que atraviesa una puntuación Z. ¿Sugiere riesgo? Sí, sugiere riesgo. Ahora va a depender de qué curva sea, ¿no? Peso para la edad. Pasó de un peso normal a un peso bajo, ¿no? Entonces, sí, es un niño que atravesó una puntuación Z y se fue hacia el peso bajo, entonces sí es un riesgo, ¿no? ¿Sí? Miren, entre el control sería 1, 2, 3, 4. Entre el control cuarto y el quinto, ¿sí?
En control 4, ¿qué diagnóstico tiene, chicos? ¿Qué diagnóstico si está por debajo de -2 en la curva de peso para edad? Peso bajo. Bajo. Peso bajo, ¿no es cierto? ¿Ya? En el último control, ¿en dónde se encuentra el punto? En términos de puntuación Z. Por debajo de -2. Debajo de menos una desviación. Por lo tanto, el diagnóstico nutricional es peso normal. ¿Ya? Peso normal. Pero está atravesando una puntuación Z. ¿Sugiere el riesgo? Nos dice sí, sugiere un riesgo, ¿no es cierto? Pero ¿será un problema o no será un problema, chicos? Ustedes como evaluadores. Está pasando el peso bajo a un peso normal. ¿Está a favor o en contra de la salud del niño? A favor. Está a favor, ¿no es cierto? Por lo tanto es favorable, ¿no es cierto? Está recuperando el peso. Entonces, ¿sugiere un riesgo? Sí, sugiere riesgo según tendencias, pero para usted esto significa que es normal. ¿Ya? Entonces, no es un problema para mí, porque está recuperándose el peso. Vamos con una curva que nos diga descenso, ¿no? Descenso, descenso, descenso. Ya, puede ser este como ejemplo. Esta curva es de longitud para la edad, ¿no es cierto? Longitud para edad en niñas. El segundo control medía 67 centímetros y un poquito más. El tercer control mide 69, ¿ya? No está atravesando puntuación Z, ¿sí? Pero ustedes miren, ambos puntos están por debajo de -1. Ambos puntos están por debajo de -1. ¿Sí? Por debajo de -1. Imagínense que ustedes se encuentren con este niño en la consulta. ¿Ya? Se encuentran con este niño en la consulta, al tercer control. ¿Ya? Ustedes le vieron a los 9 meses, estaba midiendo y el punto estaba justamente por debajo de -1. Y llega al tercer control. Y ustedes ven que aún se mantiene por debajo de -1, ¿sí? Pero está más cerca a -2. Quiere decir que hubo un descenso de la curva, ¿no es cierto? Se me alejó de la curva, ¿ya? ¿Sugiere riesgos esta tendencia? Sí, sugiere riesgo, porque tengo un descenso brusco. Tengo un descenso brusco. ¿Se mantiene en el mismo canal? Sí, se mantiene en el mismo canal, ¿ya? Pero veo que tengo un descenso, ¿ya? Entonces, ¿patológico o normal, chicos? Patológico. Es patológico, ¿no es cierto? Es patológico. Si es que yo no hago nada, no intervengo, si es que yo no hago nada o intervengo, como es en este caso, este niño ya al cuarto control se puso por debajo de -2. Por lo tanto, estamos con talla baja, ¿ya? Talla baja. A lo mejor tuvo alguna privación, dice, ¿no es cierto? Privación nutricional, ocurrió algo, ustedes evalúan historia clínica y en la historia clínica encontraron, ¿no? Sí, a lo mejor Vanessa le chequeó aquí al cuarto control primera vez, ¿sí? Y momento de hacer historia clínica, usted se dio cuenta que este niño ya desde varios meses atrás tuvo algún diagnóstico, ¿no es cierto? Algún factor de riesgo. Entonces, que yo hubiese intervenido previamente, hubiese intervenido a lo mejor al 9º mes, porque aquí estuvo normal en el primer control. En el 9º mes ya cayó por debajo de -1, ¿no? Aquí ya debía haber intervenido y no esperar que caiga a diagnósticos de patología, ¿no? Como talla baja, para intervenir. ¿Ya? Esto es el descenso brusco, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el último nos dice, ¿qué nos dice el otro? Entonces dice, línea de crecimiento que atraviesa una puntuación Z, ya vimos. Hay un pronunciado incremento o un descenso de la línea de crecimiento, ¿no? Y la otra dice, línea de crecimiento se mantiene plana o estancado. Por ejemplo, no hay ganancia de peso o longitud talla. Entonces, estancamiento sería la otra, ¿no? Estancamiento. Estancamiento. Aquí donde vemos estancamientos, chicos, ¿en dónde ven estancamientos? ¿En qué curva vamos a ver estancamientos? ¿Alguien que me ayude? En la primera entre el control quinto y sexto. En la primera, control quinto y sexto, ¿no? En la primera, en control quinto y sexto. Ustedes se fijan que este niño al año 2 meses pesaba 13 kilos y al año 4 meses pesaba también 13 kilos, ¿ya? Está estancado. Ahora bien, sugiere riesgo, ¿no es cierto, chicos? Si yo les dijese que para mí está a favor,
de la salud del niño. ¿Qué Sí, opinan, chicos? para mí también, Doc, Sí. ¿Por qué razón está a favor? porque está disminuyendo en el peso. O sea, no ha disminuido el Desde- peso, no ha disminuido el peso porque estábamos o con sea, 13 kilos. Lo que sí, está haciendo este niño es ubicándose en desviaciones estándar, Normal. aparentemente a la normalidad, ¿no es cierto? Pero imagínense que no sea peso para la edad. Imaginémonos que no sea peso para la edad. Y voy a borrar eso. Imagínense que sea peso sea un índice de masa corporal. Ya, este punto que está por encima de 2, ¿cuál es el diagnóstico nutricional? Por encima de 2 en la curva de índice de masa corporal o peso para longitud talla, sobrepeso. Sobrepeso. sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Ya? Estaría aquí si fuese esta curva índice de masa corporal para edad, el punto está por encima de 2, sería sobrepeso. ¿Ya? En este último control se estancó el índice de masa corporal, ¿sí? Dejó de subir peso porque se quedó en 13 kilos, ¿ya? Por lo tanto, hizo un estancamiento, un aplanamiento. Atravesó una puntuación Z, sí, tiene dos tendencias que sugieren riesgo, ¿no? Atraviesa puntuación Z, cambia de canal y está aplanada la curva, ¿sí? En este caso, sugiere riesgo, sí, pero cuando yo interpreto, está a favor, ¿no es cierto? Sí, entonces vemos que este niño, yo intervine a lo mejor, ¿no? Digo, no, ¿sabe qué, señora? Su niño está muy gordito, ha subido de peso, y usted evalúa y se da cuenta que el niño está recibiendo sucedáneos de leche materna, ¿no es cierto? Extra, adicionales, porque le recomendaron para que esté gordito. Entonces yo suspendo la fórmula nutricional, suspendo el sucedáneo, ¿sí? Y veo que el próximo control se ha mantenido con el peso, ¿sí? Y el índice de masa corporal mejora. Aún sigue con riesgo, ¿no es cierto?, de sobrepeso, pero a favor, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso en cuanto a tendencias de crecimiento. Vamos con otra que nos puede ayudar para poder evaluar. Peso para la talla. Peso para la talla. ¿Ya? Peso para talla. Aquí tengo yo 1, 2, 3, 4, 5 tendencias de crecimiento. 5 tendencias de crecimiento. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Alguien que nos pueda colaborar, que O sea, yo creo que interprete. está viendo, porque la talla va aumentando y el peso va disminuyendo, como estaba al inicio Háblenos con diagnósticos nutricionales, por favor. ya, Doc, a ver. Cuando está más sobre las desviaciones estándar, peso para la talla. Ya. Al inicio, en el primer control de cuando medí 85 centímetros y pesaba 14.5 más o menos Ya, kilogramos, estaba por sobre las 2 desviaciones estándar. Entonces, en este caso, estaba con un sobrepeso ya, en inicio, a los 85 centímetros. Ya, a ya. los Nos vamos con 95. el primero y vaya al último. ¿Qué pasó Ya, en en el el último? último, la talla ha ido aumentando, o sea, tiene 120 centímetros y ya con el peso ya se encuentra en la media, entonces ya está en un rango normal. Ya, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tengo tendencias que sugieren riesgo? ¿Encontró usted tendencias que sugieren riesgo? Y este ha ido disminuyendo, Doc, no hay tendencias para riesgo. O sea, ha O ido sea, disminuyendo. ¿ha habido tendencias que sugieren riesgo? Sí, porque atravesó Ah, claro, canales, claro, atravesó atravesar puntuaciones las zetas, ¿no puntuaciones es cierto? Se me estaba Z. alejando de las desviaciones, pero es a favor de la salud del niño, ¿no es cierto? Es un niño que comenzó con sobrepeso, posiblemente intervino, ¿no es cierto? Hizo algún tipo de intervención y el peso dejó de ganar como venía ganando, ¿no? Hasta que el peso se acomodó, entre comillas, ¿no? Se puso acorde a la longitud talla, ¿no? A la talla en este caso, ¿ya? Entonces, así es como voy a interpretar tendencias de crecimiento, ¿ya? Esta curva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? Álvaro, Daniel. Ya, Doc. Aquí sí vemos que hay riesgos, ¿Qué le llama la atención a usted aquí? ya que hay un descenso brusco en el tercer al cuarto control. ¿Qué edad tenía el niño? Ya, en el tercer control tenía 10 meses y Repite para otra el... vez. Mire la curva, ¿de qué curva es? Ah, no, ya.
Tenía una edad de 10 semanas 10 semanas. Es una curva que ¿de qué curva estamos hablando? ¿Qué curva es? de peso para la edad. Ya, de 10, curva del peso para la edad, desde el nacimiento a los 6 meses, ¿no? Recuerde que los primeros 3 meses están divididos en semanas. Entonces, ¿cómo le fue cuánto pesaba a las 10 semanas? Ya, a las 10 semanas tenía un peso de 8 kilos No, 200. ya bien, a las 10 No, semanas, no, de 6 kilos punto 6. ya, 6.6. ¿Y qué pasó a la semana 11? Ya. Ahí tiene, en cambio, un peso de 5 kilos 300. Ya, ¿qué pasó Entonces, con la tendencia de crecimiento? disminuyó. O sea, hay, Tuvo un hay un descenso. descenso, Hay tuvo un un descenso. descenso brusco, ¿no es Ajá. cierto? Ya, tuvo un descenso brusco. 10 meses para la edad. Fernando dice, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Fernando aquí? Dice, ejemplo, Fernando, en la curva de peso para edad de Fernando, ¿sí? Muestra un descenso pronunciado desde las 10 semanas hasta la semana 11, cuando tuvo diarrea y perdió 1.3 kilos. A lo mejor tuvo una diarrea muy intensa, ¿no? Que inclusive fue a hospitalizarse, ¿sí? Imagínense ustedes una enfermedad aguda, ¿sí? La curva muestra un pronunciado, después, ¿qué pasó, cierto? ¿Qué pasó? Después hay Después, un incremento igual brusco, pronunciado, ¿sí? pronunciado. ¿Ya? Dice pronunciado ascenso después del episodio de diarrea durante el mejoramiento de su alimentación, dado que Fernando recuperó mucho del peso perdido, ¿ya? Posiblemente, digamos que al quinto mes, a lo mejor ya llegó nuevamente más uno, ¿no? ¿Sí? ¿Esto cómo se llamaba, chicos? ¿Qué tipo de crecimiento se llama este? Compensatorio. Un crecimiento compensatorio, ¿ok? Es un crecimiento compensatorio. Después de una pérdida aguda, ¿no es cierto? El niño se recupera y este niño recupera mucho más pronto, ¿no? Tiene una recuperación, así como dice en este caso, brusco, ¿no? Un ascenso brusco antes de recuperarse, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Línea de estancamiento plana. Sí, miren, aquí tenemos 2 episodios de estancamiento, ¿no? De esta niña de peso para la edad, entre los 6 meses y 8 meses y entre el año 4 meses y los 2 años, ¿no? Tengo aquí estancamientos, ¿ya? Aquí tengo esperanza también en cuanto a peso para longitud, ¿sí? Veo un estancamiento que pasó desde el sobrepeso a un estado nutricional normal, ¿no? Veo un estancamiento, ¿sí? Pues yo interpreto si es bueno o malo, ¿no? Si es bueno o malo. Aquí tengo Jaime. Jaime es un índice de masa corporal, ¿sí? ¿Qué dice Saraí? Saraí, ¿cómo interpreta usted? Ya, Doc. A ver, aquí más bien vemos que es desfavorable para el niño ya que el IMC ha aumentado. Entonces estaríamos ¿Qué tiene? más En cuanto a uno tendencia, arriba de la media, en una desviación tendencias, estándar. ¿cómo le ve usted la tendencia de crecimiento? ¿Por qué le sugiere riesgo la tendencia? ¿Tiene un Eh, ascenso? sí, porque está por encima de más una desviación estándar, Doc. Ya, estamos con riesgo de sobrepeso, las 3 tendencias, ¿no es cierto? Y los 3 puntos Sí, Doc. dice que está en riesgo de sobrepeso. ¿Qué pasaría si es que yo no intervengo con este niño a los 4 años, 6 meses? Si es que mantiene la misma tendencia, Va a llegar a obesidad, Doc. va a llegar a obesidad, ¿ya? Entonces yo en la tendencia que ustedes están observando, veo primero que tengo, primero está, desde el primer control está por encima de 1, ¿sí? Los 3 controles están por encima de 1, ¿ya? El segundo y el tercer control se me está alejando por encima de 1, acercándose a +2. Por lo tanto, tengo yo un ascenso exagerado. ¿Ok? Tengo un ascenso exagerado. Permítanme un momentito. Y eso ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia, ¿no? Niños que
que ustedes al investigar, al evaluar, son niños que están recibiendo algún tipo extra adicional de calorías, ¿no? Ok, vamos con otra curva, a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver, creo que con eso hemos terminado curvas de crecimiento y cómo interpretar. Ok, listo chicos, entonces recordemos, ¿no? Cuando ustedes vean curvas de crecimiento, ¿sí? Ustedes tienen a su paciente en la consulta, ¿sí? Preguntan qué edad tiene, ven si es varón o si es mujer, si es niña o niño. Si es que es niño, tendrán que buscar curva de niños. Preguntan la edad. Si ustedes tienen un bebé de 4 meses, 5 meses, tienen algunas curvas, ¿no es cierto? En este caso, si disponen la curva de 0 a 6 meses, utilicen la curva de 0 a 6 meses, porque hay curva de 0 a 2 años y curva de 0 a 5 años, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán que buscar qué curva elegir, ¿ya? ¿Qué curva elijo? ¿Ya? Recordemos que hay un eje horizontal donde generalmente está la edad, ¿sí? ¿Qué nos recomienda el estudio multicéntrico? Marquemos semanas cumplidas y meses cumplidos. Así nos dice el estudio. Marquemos semanas cumplidas o meses cumplidos en edad. Y cuando evaluemos el indicador, que sea peso, longitud, talla, perímetro cefálico, índice de masa corporal, tenemos que buscar el punto exacto, ¿no es cierto? Si me dice 6.150, pues tengo que buscar un 6 kilos 150, ¿no? Para poder graficar, para intersecar la línea horizontal con la vertical. ¿Ya? Después de marcar el punto, ¿sí? Ustedes dan el diagnóstico, considerando los términos de puntuación Z, por encima de o por debajo de. ¿Ya? Y cada curva nos da un diagnóstico. ¿Ya? Recordar que la curva de peso para edad no diagnostica sobrepeso o obesidad. ¿Sí? Si es que yo tengo niños con peso elevado, ustedes tienen que comparar con la longitud talla para saber cuál es el estado nutricional. ¿Sí? Y con eso dar un diagnóstico correcto en cuanto al estado nutricional. Y para terminar, la malnutrición, los diagnósticos, ¿no? Desnutrición aguda, desnutrición crónica y desnutrición global.